Entonces tenemos los porcentajes, cada uno de los porcentajes de la población. Ahora tenemos que calcular, de acuerdo a ese porcentaje, tenemos que calcular ese mismo porcentaje, tenemos que aplicar a la muestra. Mira aquí, sí. Aquí conocemos la muestra. Entonces, en la muestra ya nos colocamos los 701. El 100% sería 384, porque esa es nuestra muestra. Y aplicamos los porcentajes que habíamos obtenido. En el caso del estrato 1 sería 21,5. Ahí sí aplicamos la muestra. En este caso, a ver si hacemos los cálculos, 21,5 por 384 dividido entre 100. Ahí tenemos 82,56. Si hacemos redondeo, nos sale 83. Y aquí está el 83. Es la proporción del estrato 1. Ahí está. En el segundo caso, multiplicamos 26,6 por 384, dividimos entre 100. Sería 102. Aquí a mí me sale 100.99, o algunos le va a salir 2. Pero redondearlo sale cercano a lo que es 101, que está acá. Y en el otro cálculo, que es 52,6, 52,6 por 384, dividido entre 100, sale 201, ¿no? Que se acerca a estos números que hemos visto, 83, 101 y 200, que son la cantidad proporcional de acuerdo a la cantidad de población que teníamos en cada uno de estos estratos. De esa manera obtenemos la proporcionalidad en cada estrato, respetamos esto y nuestra muestra se convierte en representativa. Aquí lo llamamos la fijación simple. Mira, la fijación simple simplemente es asignar un número homogéneo para cada muestra que no es representativa, pero hacemos una fijación proporcional, ¿no? Según la fracción del muestreo, del total de la muestra y el total de la población, en nuestro ejemplo, 384. Es decir, una fracción de muestreo. Con esto ya hemos obtenido estos números en la población de la que va a formar parte de nuestra muestra. Esto, por ejemplo, este estrato lo hemos hecho en la cantidad de la población que existe en cada uno de estos barrios. También podemos hacer estrato mediante el sexo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos varones o cuántas mujeres forman parte de esta población para determinar y aplicar la proporción en cada género, en este caso? Muy bien, esa es la parte de un muestreo de estratificado. ¿Qué hay con el muestreo de conglomerados o clúster o por racimos, ¿no? Que es un subgrupo en el que las unidades de análisis se encuentran encapsuladas en determinados lugares, así como racimos, ¿no? Es una técnica muy utilizada cuando los sujetos de la población a estudiar están organizados en pequeños grupos muy poco homogéneos. A ver, vamos a ver cuál es la diferencia. El muestreo por racimos o conglomerados, es decir, cuando la población la constituyen agrupaciones ya establecidas naturalmente, por regla general, como es el caso de una escuela, un aula, un edificio, una urna, una votación, una fábrica, etcétera, etcétera. A diferencia del resto de las técnicas vistas hasta ahora, es que la unidad muestral no es el sujeto o la persona, sino la familia, el aula, la urna electoral, es decir, un conglomerado. Por ejemplo, aquí hay una diferencia entre conglomerados y estratos. En el conglomerado, fíjense bien, conglomerado hay distintas personas, distintas profesiones, ¿no?
es heterogéneo en su interior, ¿no? Diferentes entre sí y en propiedades y tamaño. Se busca que cada conglomerado sea una representación de la población. Conglomerados pueden ser bloques de viviendas, familias, colegios, urnas electorales, etcétera. Mientras que los estratos en el que nosotros hemos hecho la agrupación por estratos, por ejemplo, en este caso, en el otro caso hemos visto por barrios, ¿no? Son estratos homogéneos en su interior, diferentes entre sí en propiedades y tamaño, ¿no? Pero son estratos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y el cálculo del muestreo es similar a los estratos, ¿no? Entramos a las técnicas probabilísticas, no probabilísticas, mejor dicho. Hemos dicho que las técnicas no probabilísticas las elige el investigador, ¿no? De acuerdo a los objetivos que tiene en su investigación. Consiste en escoger los sujetos del estudio a medida que los vamos encontrando hasta que el tamaño de la muestra se complete. Por ejemplo, se entrevistan a 100 primeras personas que nos encontramos en la entrada de un juzgado. Existe varios tipos. Muestreo intencional. Se elige la muestra según los criterios establecidos por el investigador en función a las características típicas de lo que se pretende estudiar y lo que puede aportar la información necesaria para ello, ¿no? Intencional. Muestreo de bola de nieve consiste en obtener la muestra a partir de una persona que nos proporciona otra y así sucesivamente hasta tener la muestra final. Este tipo de procedimientos, chicos, se hace bastante utilizado en aquellos estudios en los que es difícil acceder a las personas con características determinadas, como el caso de los estudios de toxicomanía, de los delincuentes, etcétera, etcétera. Tenemos que encontrar un nexo, ¿no? Tenemos que encontrar una persona representativa para acercarnos a estos grupos, porque imagínense si nos acercamos directamente a ellos, es peligroso para nosotros, ¿no? Errores dentro del muestreo. Puede haber varios errores, ¿no? Se define error muestral como la desviación típica de la distribución muestral de las medias o proporciones, ¿no? Entonces, un cálculo, por ejemplo, de no ser proporcional el cálculo de cada estrato o de cada conglomerado, ¿no? Un error que podemos aplicar es que en nuestra carrera de medicina podamos asignar menos personas de primer año, sabiendo que en primer año son la mayoría, ¿no? Son la mayor cantidad de estudiantes que existe en la carrera, y determinar más población en los que están en el internado. Eso es un error por cuestiones de proporción, ¿no? Nivel de confianza o error mínimo admisible en la probabilidad de que el valor real del parámetro poblacional se encuentre dentro de los límites especificados por los valores del estimador muestral. Tienen que estar dentro del intervalo de confianza. Bueno, eso es en cuanto a las técnicas de muestreo. Finalmente les voy a mostrar, el cálculo del tamaño de muestra. Voy a mostrarles. Y esto forma parte de su tarea, ¿no? Que hemos visto. Muy bien, ahí está. Miren, para el cálculo de tamaño de muestra, hay que responder algunas preguntas, ¿no? Y siempre nos vamos a preguntar como investigadores, ¿cuántos individuos necesito estudiar para estimar un parámetro con el grado de confianza que deseamos, ¿no? Y una segunda pregunta que nos hacemos, ¿cuántos sujetos es necesario estudiar para poder determinar una diferencia entre los grupos de estudio en el supuesto que esta diferencia exista realmente? Nos preguntamos eso, ¿no? El resultado del cálculo es orientativo debido a que se basa en asunciones, chicos.
Los estudios animales, estudios genéticos y microbiológicos utilizan diferentes tipos de formas para el cálculo de tamaño de muestra. Lo que les decía antes, la muestra tiene que estar dentro del intervalo de confianza para que esto tenga mayor representatividad, ¿no? Por ejemplo, si quiero estimar el valor de medio de la colesterolemia en una población, o el valor de la talla media o talla ponderal media que tenemos en Bolivia, más o menos, tiene que estar encasillada en lo que es el intervalo de confianza. No, si hubiera estudiado una muestra diferente, seguramente se habría obtenido cifras distintas, aunque los criterios de selección hubiesen sido los mismos, aunque es probable que el valor observado hubiera estado alrededor de los 180. ¿Alguien sabe de ustedes cuál es el valor del colesterol en sangre? El valor normal del colesterol. ¿Alguien sabe? No tiene que pasar de 200. Pero la misma dieta que hacemos aquí en nuestro país, en el Alto, en Santa Cruz, está cerca, bordeando ese límite, ¿no? 180, ese sería el valor promedio. Por eso tomamos en cuenta el intervalo de confianza. El intervalo de confianza proporciona el rango de valores que es probable que incluya el verdadero riesgo y cuantifique la incertidumbre de la medición. Esta parte van a ver en estadística, pero quiero mostrarles esta otra, porque esto se no, a ver aquí, el error unilaterales se van a llevar en estadística. Quiero que vean estas fórmulas. Estas fórmulas lo han visto en sus libros, en el libro. Fórmulas para el cálculo del número de sujetos necesarios por grupo en un estudio cuyo objeto es la comparación de dos muestras del mismo tamaño. Utilizamos esto, ¿no? Ejemplos. También podemos utilizar la calculadora, el tamaño muestral, ¿no? en computadora, tomando en cuenta que hay que dar datos para el cálculo de muestra en el sistema. Y con la computadora, mira, aquí te pide razón, número de sujetos, grupo, desviación estándar común, diferencia mínima estándar y proporción de vistas perdidas. Y aquí hay que tomar en cuenta por qué tenemos que introducir esos datos para el cálculo de muestra en la computadora. Sencillamente, chicos, porque existe esta fórmula, y esta fórmula del tamaño de muestra de poblaciones finitas, es decir, de poblaciones que ya tienen una población determinada. Para el cálculo del tamaño de muestra, chicos, cuando el universo es finito, o sea, tiene límite, es decir, contable, y la variable de tipo categórica, primero debe conocerse el universo, que lo denominamos con n, o sea, el número total de casos esperados, o que ha habido en años anteriores, por ejemplo, en el año 2009. Para eso debe revisar los datos estadísticos del departamento de pediatría. ¿Qué significa esto, chicos? Si quiero estudiar, algunos están estudiando la prevalencia de diabetes en nuestro país. Queremos estudiar la prevalencia de desnutrición, ¿no? La prevalencia de desnutrición en nuestro país. Y por ello, tengo que saber más o menos cuál es la prevalencia del problema que estoy estudiando. Algunos estarán estudiando que se llama obesidad, sobrepeso, diabetes. ¿Cuál es la población vulnerable o la población que está afectada según los datos estadísticos del INE? Entonces, ese dato tendría que saber para poder estudiar y poder extraer mi muestra. Por ello que, chicos, utilizamos esta fórmula. Si la población es finita, es decir, conocemos el total de la población, deseamos saber cuántos del total tendríamos que estudiar. La fórmula sería la siguiente para calcular el tamaño de la muestra. Y vamos a ir analizando esta fórmula, donde n, aquí está n, es el total de la población. Esta n, porque esta n minúscula significa muestra. ¿Ya? Esta n es el total de la población. Este z al cuadrado, o bueno, z nomás, es el valor que se asigna 1,96 al cuadrado, que es la seguridad, es decir, el 95%. Quiere decir que es el intervalo de confianza que en la fórmula se está utilizando, ¿no? Y la computadora, los sistemas que sacan muestras les van a pedir esos datos, ¿no? Si la seguridad es del 95%, el intervalo de confianza
es el 95%. La P minúscula significa proporción esperada, este es el caso 5%, ¿no? Y todo hay que calcular en proporción. Este 5% sería 0,05. ¿Qué significa proporción esperada? Yo les decía, chicos, aquí tenemos que saber si el tema que estoy estudiando es desnutrición, estoy estudiando hábitos alimenticios, estoy estudiando diabetes, hipertensión, estoy estudiando, qué sé yo, diferentes. Tengo que saber por lo menos como dato estadístico cuál es la prevalencia de ese problema que quiero estudiar. Si quiero estudiar la prevalencia de diabetes, por lo menos en pediatría, en niños, más o menos la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Estadística arroja más o menos el 5% de la población total de nuestro país tiene algún grado de diabetes infantil. Estamos hablando de la población infantil. Por eso lo colocamos acá. En este caso, 5%, por decir. Esta Q minúscula que está acá, mira esta Q que está acá, es igual a 1 menos P. En este caso, 1 menos la proporción esperada, primero 1, porque estamos haciendo 1, menos 0,05, que sale 0,95. Y finalmente D, que es la precisión, que yo lo consideraría que es el error estándar. Si estamos hablando del intervalo de confianza, que es 95%, el error estándar es el 5%. ¿Eh? Muy bien. Si aplicamos la fórmula, lo vamos a aplicar con un ejemplo, aquí está. Esta es la fórmula que hemos visto. Ya sabemos cada uno de sus componentes, qué datos hay que incluir en la computadora, si van a ser de forma sistemática. Y el ejemplo sería, ¿a cuántas personas tendría que estudiar de una población de 15,000 habitantes para conocer la prevalencia de diabetes? Ahí está. Quiero estudiar la prevalencia de diabetes. Ese es mi problema. Entonces, y te indica lo siguiente, el intervalo de confianza o seguridad es el 95%. Y está la precisión. Y aquí dice 3%, no dice 5%, 3%. Recuerda que su investigación es 5%. En este ejemplo usaremos el 3%. Proporción esperada, asumamos que puede ser próxima al 5%. 5% de prevalencia de diabetes a nivel nacional, ¿no? Y quiero sacar una muestra de estos 15,000 que me está pidiendo. O sea, 0,5. Si no tuviese ninguna idea de dicha proporción, utilizaré el 0,5, ya que estoy asumiendo que el 50% tiene este problema, ¿no? Entonces, el segundo paso, luego que nos ha dado este ejercicio, hacemos el razonamiento, lo tengo que convertir, todos los datos que me da en porcentaje, lo tengo que convertir en proporción. Este 95% que dice acá, ¿cuánto sería la proporción de esto? De este 95%. ¿Cuál sería la conversión de la proporción? Sería 0,95. ¿Cuál sería la proporción de este 3 o este 5% que está como el error estándar o la precisión? Está como 0,05%. La fórmula de Z, este es del intervalo de confianza, que su constante es 1,96 elevado al cuadrado, ¿no? Y aquí están el número, N, que es la población total, que es 15,000, que está aquí, anoto aquí, también aquí de acuerdo a la fórmula, anoto acá, el 1,96 que se repite aquí, elevado al cuadrado, haciendo los cálculos, primero de forma aritmética, usted sabe muy bien, primero hay que despejar los que está elevado al cuadrado, luego lo que está dentro del paréntesis, finalmente luego las multiplicaciones y finalmente las sumas y restas. De acuerdo a eso, tenemos que de los 15,000 habitantes que son en esa población, mi muestra es 200 y estos 200 voy a aplicar una técnica de muestreo. Esta es la cantidad de personas, individuos a las que voy a hacer la encuesta, y si quiero sacar un muestreo, dependiendo de qué tipo de población sea estratificada, sea por conglomerados, o hago solamente aleatorio simple, entonces este es el número o la cantidad de
individuos que va a formar parte de mi muestra. Y la tarea consiste en eso, ¿no? Ya hemos visto eso, les voy a mostrar la tarea, ahora que hay posibilidad de mostrar la tarea. Voy a dejar de compartir un momentito. A ver. Y la práctica consiste en hacer, a ver, vamos a mostrarles. Ahí está. Pueden ver en su pantalla, ¿no? Todavía. Ahora sí. ¿Ahora sí se ve? ¿Se ve, chicos? Sí, doctor, se ve. Esta es la tarea, en base a ese último que les he explicado. Ahí está el cálculo del tamaño de la muestra, ahí está la misma explicación y casi es el mismo, pero en este caso van a aplicar, ya no con 5%, van a aplicar con 3%. ¿Cuánto más preciso va a ser su muestra? Es casi el mismo ejercicio, ¿no? Y aquí desarrollan todo el cálculo. Les advierto, chicos, que posiblemente vamos a incluir una pregunta de cálculo de muestra, así que por si acaso llévense sus calculadoras. ¿Listo? Muy bien. Ya es casi 11 de la noche. Vayan a descansar, chicos. Creo que tienen exámenes en otras materias. Bueno, no sé si hay alguna duda. Eso sería. Ángel, ¿no tienes ninguna pregunta? Creo que te has dormido ya aquí. Ya te he visto. En una cámara secreta. No. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, con esto ya completaríamos los temas que hemos visto para el parcial. El día viernes, como dice el comunicado, fíjense bien, ya les envió el comunicado a las 10 de la mañana en punto. Vamos a ir llamando lista para que den su examen. ¿Listo? Va a ser en el auditorio, tal como dice el comunicado. Y hemos pedido permiso para el auditorio para que den el respectivo examen. ¿Listo? Revisen, lean bien las preguntas antes de responder el examen. Como les digo, hay varias preguntas que no es tanto de memoria, sino de simple razonamiento, y eviten confusiones. Revisen bien, lean bien las preguntas, es más de razonamiento. Al final son temas o son preguntas que están a partir del libro el libro oficial, el libro que tiene la cátedra, que es esto de metodología de investigación. Entonces, repasen, revisen y nos vemos en el día del examen. Descansen, chicos, nos vemos hasta el próximo sábado. ¿Listo? Tengan buenas noches y hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.